El grito de Present Mic se escuchó a la larga y ancha del estadio. La emoción y expectación creció junto con el número de competidores, quienes corrían en fúrica queriendo tomar el primer lugar. Todoroki usando su Kirk hizo congelar el suelo y para muchos que no lo conocían o eran conscientes de su particularidad ahora sus piernas estaban congeladas gracias a su hielo. Sin embargo hubo varios quienes se siguieron moviendo, sus compañeros de clases y varios otros alumnos de otras clases. Eran astutos o simplemente eran muy suertudos, varios pasaban patinando sobre el hielo, otros no tan afortunados querían dar grandes pasos para caer a causa de la fricción del frío piso. Excepto para Izuku Shizouka, Son Carol o por el nombre que la conocían respectivamente, el enfocado principalmente en ver a su sensei desde las gradas. Su sonrisa era de apoyo y motivacional para él como si con la simple mirada le dijese hazlo. Y él lo hizo. Goku asintiendo fue lo único que él necesitaba para saber lo que tenía que hacer. En esta ocasión no era el simple hecho de querer ser un héroe profesional, un alumno buscando cumplir su sueño. Alguien queriendo ser el número uno para ser reconocido por héroes profesionales y agencias de todo el país. Con ello su presencia pública se haría más notoria y por ende su verdadera persona sería más difícil de ocultar, más complicado de mantener bajo la luz pública para no solo arruinar su sueño sino su futuro. Sin embargo en esta ocasión su meta de ser el número uno era para demostrarle a su sensei su progreso, mostrarle cómo había crecido y dedicarle su victoria al hombre que gracias a él hoy está parado en ese estadio vivo y no bajo tierra. Además de mostrar que no era aquel enemigo a quien se enfrentó a su sensei, un genocida por cuenta propia y sádico por gusto. Ahora era él y su propio potencial latente, así que flexionando levemente las piernas, ojos al frente y tomando una respiración, salió corriendo bajando sus propias restricciones. El piso bajo sus pies presentó fisuras y con un salto pasó a los participantes atrapados en el hielo. Pronto y de un salto enorme que atrajo miradas pasó la parte congelada del principio y con un grito por parte de Present Mic siguió corriendo. Ahí iba. Señoras y señores. El participante Caroli de la clase 1 tomando el segundo lugar. Esperen, ¿qué es esto ya? Alcanzado al participante Todoroki. Todoroki volteando la mirada a su lado lo pudo ver por un instante, sus ojos heterocromáticos igual que los suyos lo miraron por un instante, hasta finalmente llegar al primer obstáculo, aunque esto pasó cuando finalmente se dio cuenta que su presencia se desvaneció y finalmente uno de los robots de 0 puntos era derribado con una patada por Son. Sin dudas, sin segundos pensamientos solo era él y la meta, volar hacia ella sería demasiado y exagerado. Prefiero correr a una velocidad mayor usando más ki en un rango más controlable para él y este fue el resultado. Cuando el cuerpo del robot tocó el suelo Izuku vio a sus lados las poderosas manos de los otros dos robots tan cerca de él. Extendiendo sus manos a sus lados una ráfaga de aire salió de estas, sus brazos completamente destruidos y sus pechos con agujeros prominentes, fue la vista antes de caer al suelo destruidos. Una vez más reanudando su paso, salió disparado dejando la misma reacción inicial, un suelo despedazado y unas ráfagas de viento tras de sí. Siguiendo esto la exaltación y emoción del público se avivó en el estadio junto a los comentarios de Present Mic, cielos. Aizawa, ¿qué es lo que le enseñas a este joven? Sin comentario alguno provino de su boca y se mostraba más interesado en seguirle viendo. Pronto Todoroki llegó cerca de los trozos deshechos de los robots de 0 puntos y su única reacción fue, impacto. A la distancia sus compañeros estaban igual gracias a la altura de las máquinas y la constante narración del comentador sabían lo que estaba pasando. Aún más atrás a la par de Inoue, Izumi fue de las más sorprendidas junto con ella una explosión y una voz en fúrica se escuchaba más delante de ella. Bakugo viendo lo que pasó se mostró más determinado, con más enfoque y jurándose a sí mismo ser el número uno avivó sus explosiones y miró hacia adelante. Sigue así Izuku. Mis manos cruzadas y mi sonrisa creciente fueron causa de la satisfacción de ver de cerca sus resultados. Aunque no era su máximo poder actual era lo suficiente para imaginarme su escala completa en estos momentos. Sin duda no me decepciono. Su paso progresivamente era tan veloz que en un récord de 15 segundos logró llegar al precipicio con las cuerdas flojas. Un grito de fondo anunciando su mérito por Present Mic y una vez más resonó el público en fúrica por su nueva marca. 15 segundos señoras y señores. Él sin embargo no se detuvo y al momento que vio el siguiente obstáculo metió más velocidad a su carrera y de un salto potente saltó al otro lado. El lugar de donde saltó solo quedaba piedras derrumbadas y el punto final no era más que un enorme hueco.
Aizuku nada lo pudo detener y siguió corriendo y corriendo, mientras Todoroki estaba a menos de la mitad del camino de llegar al precipicio seguido de cerca por Bakugo con su killer de explosiones. El justo entró al campo minado. Las explosiones resonaban detrás de él y el humo rosa, debido a su velocidad, se esparcía mucho más rápido. Cuando menos se lo esperaron, él ya había cruzado la meta. Present Mig no anunció su récord después del gran salto o como paso sobre el campo minado, sino que aún más en fúrica emoción y cierto toque de impacto anunció el primer lugar de la carrera. Con un récord de 20 segundos tenemos a Son Caroli como la número 1 de la carrera. Un silencio profundo abundó el estadio e hizo detener momentáneamente a los demás concursantes. Todoroki, aún corriendo, no se detuvo como muchos del resto, en cambio el sudor bajaba de su rostro. Su cuerpo concentrado en una cosa y su cabeza en otra, tratando de encontrarle lógica al mérito de su compañero. Bakugo con aún más persistencia intensificó las explosiones en sus palmas, mientras que la clase 1A estaba en sorpresa. La pantalla del estadio lo mostraba parado, como si no hubiese puesto un récord en la escuela de héroes más prestigiosa. Inoue volteó a ver a Uraraka y de Uraraka a Izumi, sus miradas lo decían todo, no había palabra para describir lo que él hizo. Más adelante en los primeros puestos Ida iba lo más rápido que podía y un sentimiento de inferioridad se generó al comparar su velocidad con la de Caroli, e incluso si lo hacía con la de su hermana que tanto admiraba y seguía, aún así no había comparación. Entre la multitud era mucho de lo mismo, héroes, civiles, profesores, todas sus reacciones eran mucho de lo mismo excepto por una. La de un sonriente Goku, quien solo veía a su pupilo y él hacía lo mismo, los dos viéndose con ese parecido enorme físicamente. Rápidamente él sobresalió entre la multitud y las miradas comenzaban a ser dirigidas a él por héroes y civiles en silencio. Creo que te pasaste, Onizuku. La atención pública era algo que no me importaba, pero que tampoco me incomodaba en lo mínimo. Ser observado en los torneos de las artes marciales desde niño creó este efecto en mí incluso desde antes, excepto que la sensación era un tanto diferente a ser el quien lo provocó. Mi gran sonrisa marcada en mis labios, en mi cuerpo, llenándose de orgullo pronto fue lo que muchos vieron en mí y poco nada me importó. Mi Nint en un podium esperaba a los demás competidores por llegar, sus ojos se estrecharon y me vio fijamente. Yo solo miré al frente y seguí escuchando y sintiendo la ola de ki enfrente mío. El tiempo pasó y el ki de Todoroki iba al frente junto al de Bakugo. Ambos aproximándose a las minas y más atrás sentía a Inoue, corriendo con todo lo que tenía. Sus hadas alrededor suyo la protegían de otros estudiantes y justo a su lado Izumi iba con ella. A pesar de tener mejor vista no fue lo suficiente para verlas, sintiendo su presencia ambas se acercaron a la cuerda floja comenzando de inmediato. Suyu en ese punto pareció de los mejores por lo que vi en la pantalla junto a Todoroki. El obstáculo quitaba tiempo a muchos participantes, pero no les impedía cruzar usando cualquier medio necesario. Un incremento de un ki llamó mi atención, volteando a ver a la pantalla que enfocaba a una persona en particular, y de nuevo Present Mig siguiendo narrando los sucesos en el festival deportivo. ¿Es en serio, Aizawa, que les enseñas a estos estudiantes? Nada, todo es fruto de sus esfuerzos. Tan apático y cortante, supuso Izuku, quien viendo la pantalla la vio a ella, su cuerpo rodeado de lo que parecía electricidad verde, era poca pero estaba presente. La concentración en su rostro era notable y su aumento de velocidad también, poco a poco escaló los puestos con lo que parecía una pieza metálica en su espalda. No paré de verla a ella intrigado por lo que haría mientras Todoroki y Bakugo ya estaban a mitad del campo minado. Peleando entre ellos, Izumi tan pronto llegó al comienzo del campo ella comenzó a excavar y excavar. Su puesto era considerable con ese boost de velocidad repentino haciéndola el cuarto lugar. Más atrás de ella los competidores se acercaban como tiburones y uno de los primeros en llegar fue Ida. Atrás de él, Suyu iba a la par que Mine, siendo seguidas de cerca por Momo y otros competidores de las otras clases. Ella seguía con lo suyo y hasta que pareció terminar lo que quería Ida pasó a su lado corriendo a gran velocidad. Usando el hielo dejado por el Kirk de Todoroki, excepto que ella en un salto poniendo el metal frente a ella saltó sobre la concentración de minas usadas y con eso su cuerpo se alzó en el aire yendo a una velocidad mayor que si ella corriese por su cuenta usando lo que parecía su Kirk. ¡Wow! Miren eso, la competidora Izumi Midoriya se hizo volar por los aires usando las minas, retomando su puesto de cuarto lugar. No esperen. Tercero, segundo. Tan pronto como su cuerpo tocó suelo, ella se levantó y comenzó a correr. Combinar su cerebro y el uso específico de su Kirk le ayudó a posicionarse en un merecido segundo lugar. Cuando todos se dieron cuenta, Bakugo y Todoroki se dejaron de atacar y se enfocaron en el segundo lugar.
El primer lugar estaba fuera de sus manos, pero no el segundo, y eso generó una rabia interna en ambos. Ambiciones de ser el primer lugar arrebatadas, y ahora el segundo también sin duda intentarían que eso no pasara. Ella siguió corriendo y usando una vez más lo que muchos creían era su Kirk. Su cuerpo una vez más tomó esas particularidades, y corrió lo más que le permitía su control. Tenemos un segundo lugar. Tercero y cuarto lugar. Señoras y señores. La animosidad al finalizar el primer juego se sintió en el estadio, y fuera de este, la gente pegada a sus televisores veía los juegos como si se tratase de un evento importantísimo como los olvidados Juegos Olímpicos. En el campo de la UA, donde los vendedores disfrutaban de la competencia y ventas, veían el final de la contienda. En un puesto específico, MT Lady y Kamui Wops hacían lo mismo que los demás, excepto que ella comiendo un caramelo y encontrando peculiar al participante número 1 de la competencia. Ese chico es impresionante, batió un récord, ni siquiera All Might lo hizo tan excelente como ese chico. Me pregunto cuál será su Kirk. Al igual que él, muchos se preguntaban lo mismo, incluso su bella compañera, quien más allá de eso encontró otro rasgo más de su importancia. Además es bastante guapo, igual que ese hombre sentado en las gradas, debe de ser su padre. Una mano en su rostro, y Kamui no creía su actitud. En lo que respetaba unas cosas, era una excelente heroína, pero sobre todo era mujer joven quien no podía negar su gusto por los hombros. En especial por los interesantes tal como Son Goku, quien en un cuadro más chico que de Izuku se mostraba con una sonrisa. Las cámaras lo vieron, y a pesar de no ser un héroe profesional, su hijo captó la luz de las agencias del país, así mismo de los televidentes. De igual forma él lo haría de forma indirecta. Después de todo, ser conocido como su padre le daba crédito por su Kirk. Eso era algo genético transmitido de generación en generación, y si el hijo tenía ese potencial a tan corta edad, no se sabía nada del padre. Toshinori sabía esto, quien miraba lo mismo que MT Lady desde un lugar exclusivo para los profesores. Su forma débil despistaría a muchos, pero su mente enfocada en el nuevo estudiante, su Kirk, era sin duda el más sorprendente que vio después de All for One, y las técnicas tan variadas que vio como dentro del festival, así como fuera de este, fue fruto de su intriga. Ahora, viendo al progenitor de tal prodigio, se preguntó qué misterios acechaban el mundo. Sin duda alguna no se olvidó de su sucesora, quien obtuvo un segundo lugar, usando no solo músculo sino ingenio puro. ¿Qué piensas del nuevo estudiante All Might? A su lado el director Nefu esperaba una respuesta más concreta al creer que el símbolo de la paz vio más de lo que tan prodigioso estudiante ofrecía no solo a la escuela sino a los héroes. Sin duda él es uno de entre miles, su habilidad es notoriamente superior a los de sus compañeros. Incluso los de tercero serían opacados, pero lo que más me intriga es su Kirk. Su voz ligeramente más gruesa al final de su observación, volteando a ver al director sabiendo que él conoció personalmente a padre como hijo. No podía meter en la ecuación a uno sin tomar en cuenta al otro. Después de todo, la gran mayoría de los quirks eran hereditarios o eran una mezcla del de la madre y padre. Sé lo que piensas, yo conocía al chico y me pareció un buen muchacho, y respecto a su padre, por lo que sé, él es aún más sorprendente que Son Caroli. Sus palabras pesaban mucho en los hombros del símbolo de la paz, y más tomando en cuenta de quién venían, y enterarse que el director sabía algo sin duda le dieron ganas de saber más. No habrá problema si lo comparte conmigo, ¿no es así? Incluso tratándose de ti no puedo hacer eso. El señor Son es una muy buena persona, estoy seguro que te harás muy buen amigo de él, pero lo que él me dijo no estaría en mi lugar hablarlo. Si quieres saber, simplemente ve y trata de hablar con él. Después de todo, por su hijo él indirectamente atrajo la atención del público, solo escúchalos. Lo más cerca que podía escuchar All Might eran las dudas de héroes y civiles por igual. Preguntándose si su padre era un héroe no conocido, el Kirk de quien era evidentemente su hijo, y muchas más preguntas. Present Might trajo luz a muchos en su despliegue de conocimiento en respecto a los estudiantes y sus peculiaridades, pero en todo eso no menciono lo principal para muchos. El Kirk de Son Caroli. Al menos puede decirme si es un héroe poco conocido que quiere mantenerse en el anonimato. Toshinori no podía sacarse la intriga, y para él era muy bien conocido de casos de excelentes héroes, quienes buscaban mantener un perfil bajo y servir a su comunidad con la profesión de héroe. A pesar de que eso era difícil e imposible en la profesión, los pocos casos que él conocía lo lograban a cierto punto, pero si había alguien tan excepcional como Son Goku, ¿cómo es que él no lo sabía? No, Toshinori, él no es un héroe profesional, él mismo me lo dijo, incluso yo le propuse que sacara su licencia y le ayudaría lo más que pudiese en el proceso, pero rechazó mi oferta, alegando que el heroísmo no era para él. Entonces, ¿cómo es que sabe de sus habilidades, director Nefu?
Con una pregunta respondida otra surgía, sin embargo, con esta nueva incógnita el peculiar director solo sonrió sin decir una sola palabra más. Ahora el símbolo de la paz no solo sentía curiosidad como ninguna hacia el hijo, sino que una igual o aún mayor se generó hacia el padre, quien en las gradas saludaba con su mano a su hijo y un rostro confiado y calmado. Maldita sea. Sus manos sostenían fuertemente su cabeza, su indignación consigo mismo al no conseguir el primer lugar, en cambio, quedar en cuarto lo hizo sentir una furia candente. No solo a su propia promesa sino a sus ideales, si tal cosa hubiese pasado en un pasado, lo hubiese hecho saber con grandes gritos de indignación y explosiones anunciando su furia. En cambio su ira fue pasiva más para sí mismo que para con los demás, quitando sus manos de su rostro vio al primer puesto. Al único que le interesaba, había algo en el que lo hizo sentir raro, y con solo recordarlo su sentimiento cambió mas no desapareció. Izuku por un momento sintió la mirada de Bakugo en él y lo volteó a ver, miradas entrelazadas por un momento, uno con una expresión apacible y calmada mientras otra con rasgos feroces y serios. Su vista fue obstaculizada por el segundo lugar de la competición y de igual forma su aspecto físico, más que generarle curiosidad lo inquietaba por su gran parecido a uno de sus pesos pasados. ¡Hey! Caroli. Ella se acercó a él, reservada y tímida. La chica se posó frente a él con lo más cercano a una sonrisa. Sobre los hombros de Izumi Inoue pegó su cachete contra el de ella con una sonrisa de igual forma. Ambas mujeres vieron a Izuku con asombro y chispa de admiración. Sabía que eres impresionante, pero eso que hiciste fue una locura. La chica fue lo más sincera posible, y era cierto que muchos de sus compañeros de clase y de colegio pensaban lo mismo que ella. Las miradas que él atraía eran prueba suficiente para ella y no tuvo más palabras que decir que un simple wow para sí misma. No había palabra para describir lo que ella vio junto a otros. Volteó a ver a su amiga Izumi. Ella de igual forma parecía opinar lo mismo que ella, solo vio al chico en silencio después de su saludo inicial y no dijo nada más. Gracias Inoue. La sensación aún de ser observado por lo que podía hacer y ser el centro de atención era sin duda una sensación bastante extraña. No por decir peculiar, mi rostro no cambió notablemente en mis expresiones y a pesar de estar cumpliendo mi sueño no pude sentirme más extraño. El sentimiento fue muy diferente al esperado y ciertamente la satisfacción fue genuina y el hecho de ser el primer lugar fue de igual forma gran alegría interna. Ahora solo faltaba ver la reacción de su maestro, quizás eso era lo que no lo dejaba en paz comiéndolo internamente su opinión. Sus gestos lo relajaron y sin embargo aún esperaba sus palabras, sabía que no serían muy profundas o conmovedoras, él lo llegó a comprender después de estar tiempo bajo su tutela y aún así la opinión de una persona aparentemente simple le comía las entrañas. Después de todo él se había convertido en una figura a la cual aspirar. Inoue aún con su sonrisa sintió una mirada sobre ellos, resaltando de entre todas. Sus ojos voltearon por un momento, dejando de prestar atención a su amiga Izumi, quien acercándose más a Karori comenzó con preguntas sobre su Kirk sumida en la curiosidad. Ella por lo tanto buscando de entre todas, encontró unos orbes carmesí resaltando del resto. Su rostro se convirtió en uno de desagrado y su ceño se frunció levemente en molestia. Ella lo que vio fue a Katsuki Bakugo viéndoles desde quién sabe cuánto tiempo. El odio que ella sentía para el joven era bien sabido por él, sin embargo no pareció perturbarlo en su carácter pero sí incomodarlo en su sentir. Él volteó la mirada y caminó hacia atrás dejando de ver a la mujer de las hadas, no palabra era cruzada entre ellos dos y las pocas interacciones que habían eran tan secas que era evidente el odio de Inoue para con Bakugo. Un tap en su hombro llamó su atención, era Izumi quien con esos ojos verdes que le recordaban a alguien muy querido vio a la muchacha algo baja de estatura. ¿Qué sucede Inoue? Te veo algo distraída. No es nada, solo andaba pensando cuál sería el siguiente juego que nos tocaría. Creo que ya están a punto de dar el anuncio. Su dedo apuntaba a una mujer en un traje de héroe sumamente apretado subida en una tribuna. Parecía un deleite para ella ver las reacciones masculinas ante ella y con su látigo dio su veredicto. Los primeros 46 estudiantes de la primera fase del festival, felicidades, han pasado y siguen en los juegos, por lo tanto se les brindará un tiempo de descanso, mientras por lo tanto los demás pueden participar en los juegos recreativos que tomarán lugar en unos momentos. Muchos salieron del estadio, principalmente quienes seguirían participando, en cambio quienes no pasaron con ánimo bajo quisieron seguir. Nick desde arriba miraba a todo y a todo, su lengua pasó por su boca y una risa a lo bajo trajo pocas miradas. En una silla en uno de los cuartos que ofrecía el estadio Karoli se encontraba sentado.
Frente a Elida, Inoue, Uraraka junto a Izumi sacaban tema de conversación. Estuviste increíble, Karoli-san. Tan correcto como siempre, tan serio y tan respetuoso. Ida alabó a su compañero, su extraño movimiento de manos aún sacaba vergüenza a quien lo veía e Izuku no fue la excepción. Gracias, jajaja, igual ustedes lo hicieron bastante bien. Dejando eso de lado, ¿qué creen que sea el siguiente juego? Uraraka inmediatamente al terminar de hablar su compañero puso un tema de igual importancia para todos. No lo sé, cada año hay algo nuevo. De todos modos, aunque no sepamos seguro, será algo en lo que volverás a resaltar, Karoli. Izumi alzó su voz y expresó su pensar. Todos lo vieron, no solo en su grupo de amigos, sino los compañeros de clase de alrededor suyo. Ida, viendo sobre el hombro de Inoue, notó con peculiaridad como Todoroki, recargado en una pared con brazos cruzados, dejó su postura. Los vio y se acercó. Izumi, pegando un leve salto del susto que le provocó la presencia del joven, volteó a verlo. Caminar y alzando su voz proclamó: el segundo más fuerte de la clase contra el primer más fuerte. Su presencia no me inmutó y viendo a sus lados vi a mis compañeros viéndome, todos los que habían pasado a la siguiente fase me veían. Entrando recientemente al cuarto, Bakugo pareció no querer hacer ruido al entrar, pasó desapercibido para los demás excepto para mí. Las miradas se entrelazaron por un momento y volví a ver a Todoroki. No me levanté por un momento y no sentí la necesidad de hacerlo. Siendo objetivo, tú eres más fuerte que yo, mucho más fuerte, y la diferencia es notable, por eso te derrotaré en la competencia para demostrarle lo que soy capaz. Sus heterocromáticos ojos dejaron de ver los míos de color negro y verde para ver los de Izumi. Sus palabras pesadas igual fueron contra ella, pero mucho menos cargadas de competitividad. Igual va para ti siendo objetivo, soy más fuerte que tú y lo que pase anteriormente no volverá a pasar. Se dio la vuelta y quiso salir del cuarto pero no pudo. Su oído escuchó que alguien le hablaba y era Momo. No debiste de ser tan dura con ella. Y con respecto a Karoli, no pronunció nada más. No obstante, él no pareció prestarle atención y siguió caminando para salir de la habitación, pasando de lado a Bakugo, que su sangre hervía internamente. No ser notado por él, mitad y mitad, lo dijo indirectamente, la poca consideración que le tuvo a él. No le importaba en ámbito general, pero escuchar a el idiota de endurecimiento decir el primer y segundo de la clase retándose lo enfureció. Quien osaba verlo menos y subestimar su fuerza, saliendo de la habitación tan pronto entró, quiso buscar un lugar a solas para bajar su mal carácter. ¿Qué fue eso? No lo sé, Uraraka. Respondí encogiendo mis hombros. Todo fue tan rápido, tan efímero, y cuando menos me di cuenta el siguiente juego del festival de deportes estaba tan cerca que podía escuchar las multitudes gritar y avivarse por ver a adolescentes disputarse el primer lugar que abriría las puertas de su carrera como héroes profesionales. Los pasillos tan solitarios y sin embargo mis oídos captaban cada sonido, cada voz a la distancia la podía escuchar y mi visión me dejaba ver más claro. Hace momentos que salí de la habitación en la que me encontraba dejando atrás a mis compañeros. El motivo simple, la poca costumbre que tenía en socializar con grandes grupos de personas, la idea aún no se escurre dentro de mí y el simple hecho de caminar por el estadio de la UA fue más que de buen agrado para mí. Al menos eso lo era hasta el momento que la persona tan parecida a mi sensei una vez más apareció en mi conciencia. Cada respiro que tomaba era cada instante en el que a él lo sentía cada vez más cerca de mí, no de una manera visual sino algo más trascendental. Después de todo, yo soy una parte de él y eso no cambiaría por nada más que lo quisiera. Izuku. Su voz resonó en mi cabeza y no podía negar que era tan parecida pero a la vez distinta a la del hombre que tanto veo hacia arriba, pero al mismo tiempo era diferente. La sensación que transmitía era una de las razones, y saber de quién era y de lo que hizo no aliviaba mi penuria, y tal como aquel día la figura imponente se alzó frente a mí. Su sombra me cubría y sus rasgos ahora visibles ante mis ojos, en un instante solo éramos él y yo en un espacio infinito sin salida. Mi alrededor cubierto de un paisaje de color morado, abundando a lo largo y ancho de este, no viendo de principio o fin hasta que finalmente fue consciente de mí mismo. Mi cuerpo cubierto de esta energía, solo mis ojos eran visibles con su color y aspecto, y enfrente de mí estaba Black. Era como ver el reflejo de mi sensei, su potara resplandeciente, el anillo cubría sus dedos y era tan parecido al mío, no por decir idéntico. Su expresión nunca cambió y solo me quedé ahí viéndole sin poder hacer que de mi boca saliera una palabra. Su mano se extendió y se estiró a mi rostro y su sonrisa de a poco se comenzó a hacer más grande hasta finalmente mi vista oscurecerse.
¿Mueres como un héroe o vives lo suficiente para verte convertirte en el villano autor desconocido? Mi respiración se alteró al toque de una mano, todo se cristalizó y se rompió a mi alrededor, incluso la persona que hizo que cargara sus pecados, su utopía. Una vez más regresé a la realidad y me encontré con mi maestro, su mano sobre mi hombro, y en una de esas extrañas ocasiones le vi serio. Expresión inamovible y me miró sin decirme nada. Yo sabía el por qué él estaba aquí. Tuki se sintió descontrolado. Izuku. Inhalando aire y enderezando su postura dejó salir un suspiro contenido, miró al techo por un momento antes de volver a verme a mí. ¿Conociste a Black, no es así? Whis me dijo que esto podía suceder, así que he estado más pendiente de ti desde entonces. Mis orbes bajaron un momento viendo sus pies, y respondiéndole con la verdad le dije lo que él ya sabía. Sí, Goku-sensei. Izuku, no dejes que lo que él hizo te afecte, es como yo que cuando me entere de mi raza no lo acepte hasta después, porque yo sabía que no era como los otros Saiyajins a pesar de ser uno. Los intentos de animar a alguien por parte de Goku nunca serían los más profundos o los mejores, pero para Izuku, quien pocas veces sintió eso, era un gesto valioso para él. Lo sé, solo que... ¿Qué cosas? No lo dije, pero lo pensé, rascándome mi cabeza. No sabía qué más decirle a mi alumno. Muévanse mucho, aprendan mucho, diviértanse mucho, coman mucho y descansen mucho, vivan la vida al máximo, el estilo tortuga está con ustedes. Las palabras que salieron de mi maestro fueron tan repentinas que me hicieron levantar mi rostro y verle una vez más. Esas palabras fueron dichas por el más grande maestro de artes marciales, el maestro Roshi, mi maestro. Izuku, tú, a pesar de ser la reencarnación de un tipo como Black, eso no decide quién eres. Así como yo con mi raza, tú no solo eres su reencarnación, también eres un Saiyajin. Tú decides qué harás con lo que yo te enseñé y tu poder, Izuku. Reúnanse, concursantes. Las bocinas dentro del estadio sonaron, y con ello ambos voltearon a la misma dirección. Goku, con una media sonrisa, vio a su pupilo, sus labios temblaron por un momento y no hizo más que abrazarlo. La escena era conmovedora y Goku puso su mano sobre su cabeza, su sonrisa no desapareció y no lo haría. Su alumno se aferró fuerte a él y no pudo haber sido las mejores palabras con la profundidad que uno esperaría, pero aún así significaron mucho para Izuku. Tú eres yo y yo soy tú, Izuku. Black. Fin del capítulo.